Bienvenidos de nuevo a su canal, donde desentrañamos los secretos mejor guardados de sus parejas favoritas. Hoy tenemos un tema que estoy segura va a encender la chispa de la curiosidad en muchos de ustedes, porque vamos a hablar de una pareja que conquistó corazones a nivel mundial con su química explosiva en pantalla y por supuesto, fuera de ella. Sí, hablo de Hande Erçel y Kerem Bürsin. Pero no vamos a centrarnos en los escándalos o los rumores pasajeros. Hoy vamos a adentrarnos en algo mucho más dulce, algo que a todos nos gusta saber. ¿Qué caprichos cumplió Kerem Bürsin por Hande? Sé que muchos de ustedes son fanáticos devotos de Hande, de su talento, de su belleza, de su carisma. Y Kerem, bueno, Kerem también tiene ese encanto que desarma, ¿verdad? Juntos formaron una dupla que para muchos es simplemente perfecta. Y como en toda relación, y más si es pública, siempre hay esos detalles, esos gestos, esos pequeños sacrificios o cumplimientos que hacen que una pareja se sienta especial y amada. Y hoy vamos a explorar precisamente eso, esos momentos en los que Kerem Bürsin pareció decir, por Hande, lo que sea. Antes de sumergirnos en esta fascinante historia, les recuerdo que si aún no están suscritos a nuestro canal, este es el momento perfecto. Dense un respiro, hagan clic en ese botón rojo de suscribirse y activen la campanita para no perderse ni un solo vídeo. Cada día nos esforzamos por traerles contenido fresco, interesante y sobre todo, entretenido. Y su apoyo es lo que nos impulsa a seguir adelante. Ahora sí, vamos a desgranar esta historia. Cuando hablamos de caprichos, no siempre nos referimos a cosas materiales, aunque a veces también pueden serlo. A menudo un capricho es un deseo, una ilusión, un anhelo que una persona tiene, y que su pareja, con amor y dedicación, se esfuerza por hacer realidad. Y cuando se trata de celebridades, estas historias a veces salen a la luz de forma sutil, a través de sus propias declaraciones, de las de sus allegados, o de observaciones de los medios y los fans. Seamos honestos, la relación entre Hande Erçel y Kerem Bürsin fue uno de esos romances que acaparó portadas, revistas y redes sociales. Desde que se conocieron en el set de Senkalkam, la conexión entre ellos era palpable. No era solo la química actoral, era algo más, algo que traslucía en sus miradas, en sus sonrisas cómplices, en la forma en que se apoyaban mutuamente. Y como era de esperar, esta relación despertó una curiosidad inmensa por saber cómo era su vida privada, qué compartían, y sí, qué gestos de amor existían entre ellos. Una de las cosas que más se comentaba sobre Kerem Bürsin era su admiración y su profundo respeto por Hande. Él siempre hablaba de ella con una ternura y un orgullo que delataban un sentimiento muy genuino. Y cuando hablamos de caprichos, a menudo se refieren a esos pequeños detalles que hacen sentir a la otra persona única y especial. Por ejemplo, se sabe que Kerem es un gran amante de los animales. Y Hande también. Es muy probable que en su momento hayan compartido el sueño de tener alguna mascota, o de haber apoyado juntos alguna causa animal. Si bien no hay un capricho específico documentado como comprarle un unicornio a Hande, sí que hay un patrón de comportamiento que sugiere que Kerem estaba dispuesto a hacer cosas para complacerla y hacerla feliz, dentro de lo que es una relación sana y equilibrada. Pensemos en la intensidad de la fama. Ser una pareja tan querida y observada significa que cada paso es analizado. A veces un capricho puede ser simplemente darle el espacio y el tiempo que necesita una persona, especialmente cuando está bajo mucha presión. Se comentaba mucho que Kerem era un apoyo constante para Hande, especialmente en momentos en que ella estaba lidiando con la pérdida de su madre. En esos momentos el mayor capricho que él pudo haber cumplido no fue un objeto material, sino el apoyo incondicional, la comprensión, y el estar ahí. Eso, mis amigos, es un gesto de amor muchísimo más valioso y profundo que cualquier regalo costoso. También hay que considerar los gustos personales de Hande. Ella es conocida por su buen gusto en moda, por su estilo elegante y sofisticado. Es posible que Kerem, siendo un hombre atento, haya prestado atención a esos detalles. Quizás ha habido ocasiones en las que la ha acompañado a eventos de moda, o le ha dado su opinión sobre alguna elección de atuendo, mostrando interés en las cosas que a ella le importan. Esto, aunque no sea un capricho en el sentido tradicional, demuestra que él se preocupaba por sus pasiones y sus gustos. Otro aspecto que se comentaba mucho era la importancia que Kerem daba a los momentos de tranquilidad y de desconexión. Dado que ambos vivían vidas muy agitadas, es probable que Hande en algún momento haya deseado simplemente tener unos días de paz, lejos de los focos. Y Kerem, conociendo esta necesidad, seguramente se esforzó por crear esos espacios para ella.
Quizás organizando escapadas románticas a lugares discretos, o asegurándose de que tuvieran tiempo de calidad juntos sin interrupciones. Estos momentos de intimidad y relajación son, en sí mismos, un lujo en el mundo de las celebridades y sin duda un capricho que muchas personas desearían. No podemos olvidar el lado profesional. Ande es una actriz con una carrera en ascenso y Kerem también. Se sabe que él siempre ha sido un gran admirador del trabajo de Ande. Es muy probable que haya habido ocasiones en las que ella tuviera dudas sobre algún proyecto o necesitara una perspectiva externa. En esos momentos Kerem, como su pareja y como colega, seguramente estuvo ahí para ofrecerle palabras de aliento, para animarla a perseguir sus sueños y para recordarle su talento. Cumplir el capricho de ver a su pareja triunfar y ser feliz en su carrera es, para muchos, una de las mayores satisfacciones. Además, en el mundo de las relaciones, a veces los caprichos vienen de la mano de las pasiones compartidas. Se sabe que Ande y Kerem compartían un gusto por viajar. Es muy probable que hayan soñado con visitar ciertos destinos, con vivir ciertas experiencias. Y Kerem, al ser una persona detallista y romántica, seguro que se ha encargado de hacer realidad algunos de esos sueños de viaje para Ande. Quizás una cena en un restaurante especial que ella siempre quiso probar, o una visita a un lugar que siempre había admirado en películas o fotografías. Pequeños detalles que hacen de un viaje una experiencia inolvidable. Pensemos también en los detalles más sencillos. ¿Quién no tiene un postre favorito, una flor predilecta, o una canción que le encanta escuchar? Es en estos pequeños gestos cotidianos donde a veces se cumplen los caprichos más entrañables. Imaginen a Kerem llegando a casa con ese dulce que Ande tanto le gusta, o sorprendiéndola con una playlist de sus canciones favoritas. Estos actos, aunque parezcan insignificantes para algunos, son los que construyen una relación sólida y demuestran un amor atento y considerado. La vida de las celebridades, como decíamos, está llena de desafíos. La constante exposición, las agendas apretadas, las distancias. Es posible que Ande haya tenido momentos en los que, por motivos de trabajo, haya tenido que estar lejos de Kerem por un tiempo. Y en esos casos el mayor capricho que él pudo haber cumplido fue el de mantener viva la conexión, el de enviarle mensajes llenos de cariño, el de planificar encuentros sorpresa, el de hacerle sentir que a pesar de la distancia, seguía siendo la prioridad. Otra faceta de Ande es su compromiso con causas sociales. Ella ha participado en diversas campañas benéficas, y ha usado su plataforma para concienciar sobre temas importantes. Es muy probable que Kerem, al ser una persona con una conciencia social similar, haya apoyado estas iniciativas. Quizás asistiendo con ella a eventos benéficos, o aportando su propio granito de arena. Cumplir el capricho de ver a su pareja involucrada en causas que le apasionan, y ser parte de ello, es un acto de amor y complicidad muy fuerte. Ahora, es importante recordar que si bien podemos especular y basarnos en las declaraciones y la percepción pública, la intimidad de una relación siempre guarda sus secretos. Lo que sí es evidente por las imágenes y los gestos que hemos podido presenciar, es que Kerem Bürsin sentía una profunda admiración y un gran amor por Hande Erçel. Y en cualquier relación amorosa, el deseo de hacer feliz a la otra persona, de cumplir sus anhelos, grandes o pequeños, es una manifestación natural de ese amor. Por lo tanto, cuando hablamos de los caprichos que Kerem cumplió por Hande, podemos inferir que se trataba de un conjunto de gestos, de apoyos, de detalles que iban desde lo profesional hasta lo más íntimo y personal. Era el respeto por su carrera, el apoyo en momentos difíciles, la atención a sus gustos y pasiones, y la creación de momentos de felicidad y conexión. Era, en definitiva, el amor puesto en acción. Y así, mis queridos amigos, llegamos al final de nuestro recorrido por esta fascinante historia. Hemos explorado las posibles maneras en que Kerem Bürsin pudo haber cumplido los caprichos de Hande Erçel, basándonos en lo que hemos podido observar y deducir de su relación. Desde el apoyo incondicional en su carrera y en su vida personal, hasta los pequeños detalles que hacen la vida más dulce y especial. Lo que queda claro es que Kerem siempre mostró un gran respeto, admiración y amor por Hande y sin duda, supo cómo hacerla sentir amada y valorada. Espero de verdad que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruté preparándolo para ustedes. Me encantaría saber su opinión sobre este tema. ¿Qué gesto les pareció el más conmovedor? ¿Qué otro capricho creen ustedes que Kerem pudo haber cumplido? Déjenme todos sus comentarios aquí abajo en la sección de comentarios.
Su participación es lo que enriquece nuestro canal y nos ayuda a crear contenido que realmente les interese. Y si este vídeo les ha gustado, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con todos sus amigos y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita. Nos vemos en el próximo vídeo con más historias, más secretos y más de todo lo que nos encanta de este mundo del espectáculo. Un abrazo enorme y hasta la próxima.